Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo vivo de Adopten Niñas Grandes. Hace rato que no nos encontramos, aquí estamos volviendo a compartir esto que tanto nos gusta, información, experiencias, con familias, con profesionales. En el caso de hoy es una profesional con quien vamos a conversar, Julieta Pascualetti. Ella es psicóloga, especializada en trauma. Así que vamos a charlar un poco de lo que es, principalmente, después obviamente va a haber otros temas, pero vamos a charlar de lo que es la teoría polivagal y cómo aplicarla en el día a día, ¿no? Sobre todo en quienes somos familias por adopción, donde hay tantos desafíos relacionados con el sistema nervioso, con nuestro cuerpo. Así que vamos a darle entrada ahí a Juli. Buenas, buenas. Hola, sí, perfecto. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? A ver, sí. Si nos dicen los que están escuchando, si se nos escucha bien a las dos, si hay algún eco o algo. Hola, Agus, que estás ahí abajo. Eh, técnico oficial de ANG, ¿se escucha bien? ¿Se nos escucha a las dos? Hola, hola. Ah, yo estoy como en la mitad de la pantalla. Vamos a Avisen ver. nomás. Perfecto, dice Marijó, gracias, Marijó, espectacular. Bueno, arranquemos. Ahí Fran también dice, se escucha perfecto. Gracias a quienes nos dan el feedback. Gracias, Agus. Bueno, bienvenida Juli, gracias por estar aquí, por compartir este vivo que para nosotros es tan importante, toda la información siempre. Después, bueno, la vamos aplicando como podemos, pero siempre más información, más poder, más capacidad de acción, así que te agradecemos mucho por tu tiempo. A ustedes por estar acá y por el trabajo que siempre hacen. Primera aclaración, voy a estar tomando cafecito y agüita de vez en cuando Ningún eh, problema, en las pausas, así que por si me ven con algo es por eso. Bueno, no me hay problema. presento. Dale, presentate como vos quieras, contá un poco quién sos, cómo llegaste a donde estás hoy, lo que vos quieras contar. Dale. Soy psicóloga, licenciada en psicología, me especializo más en la parte clínica, sí, soy psicóloga clínica. Empecé hace bastante con la formación en trauma, sí, trauma complejo, trauma interpersonal, trauma del desarrollo. Después vamos a hablar un poco de las diferencias entre estos traumas. Trabajo también en un hogar de niños judicializados, sí, de la Fundación Manos Abiertas. Soy parte del equipo técnico de ese hogar y trabajo en la clínica privada, tanto de manera particular como en un equipo clínico que se llama Grialis, que también se especializa en trauma, ¿sí? Bien. Em, Llegué por casualidad, por algunos colegas profesionales que hablaban de trauma y cuando no había tanta información, digamos, de qué era, qué teorías, qué abordajes había, cómo se intervenía. Así que bueno, me fui ahí metiendo y poquito a poquito siempre me fui inclinando más al trauma en la infancia y al Ajá, trabajo con niñeces específicamente, ¿sí? bien, Y adolescencias. También trabajo con adultos, pero mayoritariamente con población infanto-juvenil. bien. Qué importante porque en nuestro país hay muy poco, está llegando como recién la información más Ujú. actualizada. Obviamente, trauma es una palabra que viene de hace mucho, pero está como cambiando el paradigma y en nuestro país estamos bastante atrasados en lo que es las teorías del trauma y todo lo que es nuevo, esto, lo que vamos a hablar hoy de la teoría polivagal, es como recién está llegando y hay pocos profesionales que se dedican así especializadamente al tema, entonces está buenísimo poder compartir información y eso, y que se sigan formando los profesionales, ¿no? Que se sigan actualizando. Ujú. Hay algo que para mí era importante decirlo y es que a lo largo del vivo voy a ir dando a algunos profesionales, a algunas cuentas, algunas asociaciones o instituciones que trabajan desde estas teorías, que lo abordan el trauma interpersonal, las adversidades en la infancia, eh, Buenísimo. y que estaría bueno como tener ahí en cuenta, seguir esas cuentas, quizás gente que está muy formada, hay profesionales argentinos, digamos, muy formados en el tema. Ya nombró a Buenísimo. la primera para que la anoten, Sandra Baita, sí.
especialista en trauma en la infancia hace muchísimos, muchísimos años y creadora de 2 libros. De hecho, el primero que hizo fue el primero de habla hispana, ¿sí? Ajá, De trauma y disociación en la infancia, ¿sí? Así que tenemos nada más que está resurgiendo el tema, pero hay profesionales que hace claro, rato vienen bien. con estos temas. Qué bueno, es muy valiosa esta información. Yo lo voy a ir anotando también y después lo compartimos debajo del vivo y debajo en YouTube también va a estar compartido este vivo, así que así nos queda toda esta información. Buenísimo. Genial, gracias por eso, Juli. Bueno, contanos un poco esto que decías de, bueno, cómo se ve el trauma según las teorías más actualizadas y si querés como ir metiéndote en lo que es teoría polivagal así en criollo, lo más criollo posible, te escuchamos. Me voy poniendo mute porque justo están probando una moto acá al lado, así que si me muteo es por eso. Ahí va. Perfecto. Em, Hay muchas, muchas teorías. Primero que nada, desde la teoría polivagal, no fue una teoría que se creó para la psicología, ¿sí? Y para el trauma, sino que venía más desde las neurociencias, desde otro campo, y fue en un congreso con otros especialistas de trauma que dijeron, esto tiene que ver con lo que nosotros trabajamos, ¿sí? Así que piensen que el origen de la teoría polivagal no tiene que ver con un abordaje terapéutico. Luego Ajá, sí, se hicieron muchos abordajes terapéuticos basados en esto. La teoría polivagal, a grandes rasgos, sí. Si hay profesionales del otro lado, voy a cortar las cosas o las voy a hacer más sencillas, sí. Nos habla del sistema nervioso autónomo. Todos tenemos un sistema nervioso autónomo que regula cosas, por eso se llama autónomo, que nosotros no regulamos desde la conciencia, digamos, desde el saber exacto. o desde el pensar, ¿sí? Son procesos fisiológicos principalmente que se dan automáticamente, ¿sí? Y responden a índices de seguridad o de peligro, ¿sí? Es decir, Ajá, si por ejemplo voy caminando en una calle y escucho un ruido de un golpe y hay luces apagadas y escucho un grito, mi sistema nervioso autónomo se activan mis alarmas que me dicen, bueno, hay que actuar con esto, ¿sí? Entonces la teoría polivagal plantea que tenemos 3 sistemas frente a la seguridad y el peligro. El sistema de conexión social, ¿sí? Que ahí le agrego una palabra rara, pero solamente por agregarla, que es lo ventral, digamos, lo vagal ventral, es de la conexión y la seguridad. Yo ajá, busco, por ejemplo, mis cuidadores, en el caso de los niños, claro. ¿sí? El sistema más adaptativo y el que primero tenemos a la mano es buscar a nuestros cuidadores. Después tenemos el simpático, que se activa para movilizarnos, para movernos, ¿sí? Y generalmente tiene que ver con las respuestas de lucha o de huida. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo que les puse, vamos en el caminito. Está todo apagado, escucho el grito. Bueno, ¿hay alguien en que yo me pueda cuidar, digamos, o que pueda buscar ayuda? Busco ayuda. Si no hay nadie, lo primero que voy a tender a hacer es o a irme o a luchar contra eso, digamos, a defenderme. Claro. Eso es la segunda línea más adaptativa, ¿sí? De las respuestas de seguridad y de peligro. Ahora, voy por esa misma calle. No hay nadie que me pueda cuidar ni que me pueda ayudar. No puedo irme, no puedo escaparme porque no hay salida, imaginémonos. O Sí, es muy difícil irme, o no voy a llegar tan lejos. Viene la tercera respuesta que es del nervio vagal dorsal, que es la inmovilización. ¿Sí? Es decir, me paralizo, me quedo quieto, me congelo. ¿Sí? claro. Eso te iba a decir, como Incluso, quedarse congelado, cuando te quedas paralizado. exactamente, incluso piensen hasta un ejemplo bien extremo como el desmayo, ¿sí? Claro, claro, no siempre son como reacciones tan, o sea, pueden ser como una variación, digamos, de lo que uno se imagina, que no te vas a quedar paralizado, pero capaz te desmayás, digamos, una cosa así. Exactamente. Incluso en los animales, para volver a la explicación de la teoría polivagal, esto habla de que este sistema autónomo es de todos los mamíferos, ¿sí? Todos los mamíferos respondemos ante la seguridad y el peligro de las mismas maneras, ¿sí? Ajá, Entonces, hay animales, por ejemplo, que hasta se llegan a ser los muertos, ¿sí? exacto. Es como eh, la expresión más amplia o más bruta de la inmovilización, del colapso, ¿sí?
Entonces ese sistema lo tenemos todos. Es jerárquico, porque empezamos por lo más adaptativo y terminamos por lo menos adaptativo, digamos. Porque Ajá, generalmente lo más adaptativo es responder, hacer algo con eso. claro. Y muchos de los niños que sufren adversidad en la infancia, trauma por negligencia, por violencia, por maltrato, por abuso, por lo que sea, generalmente son los adultos los que ejercen estas conductas hacia los Exacto. niños y generalmente la respuesta que más les queda a mano es la inmovilización, por ejemplo. Sí. Claro, Volvemos a esto de los animales. Si yo sé, como, no sé, un perrito, que soy el más chiquitito, que no está mi mamá para cuidarme, y que el perro otro me pasa en peso, en tamaño, no hay dónde ir, voy a optar por la menos adaptativa. ¿Sí? sí. Todas estas respuestas no son conscientes, digamos, no se eligen. Claro, claro. No las puede, se les suceden, digamos. Suceden, por eso es un sistema como autónomo, digamos. Exactamente. Lo mismo les digo siempre en las consultas. Como el ejemplo que les dije de caminar, un choque en la ruta, un ruido fuerte. Primero uno reacciona con el cuerpo y con el sistema autónomo y después Claro. piensa, ah, no, es que Claro, el no pasó ruido hace nada. que... Ujú. Pero Exacto. lo que más tenemos a mano, porque imagínense que ante, de vuelta, la seguridad o el peligro sobre todo, no tenemos tanto tiempo para reaccionar. Exacto. Entonces esas respuestas autónomas del sistema autónomo quedan guardaditas, ¿sí? Quedan como guardadas ya en nuestro sistema operativo, digamos. Pensémoslo Claro. Se vuelven como programas. exactamente, como computadoras. Tenemos respuestas o reacciones o alarmas, incluso, o estímulos, es decir, estímulos de afuera o de adentro, que ya nos dicen, "Ah, viene el peligro", ¿sí? ¿Cuáles son, por ejemplo, los indicadores para empezar a activar estos sistemas por ejemplo, de activar si hay peligro? Y, por ejemplo, la sudoración, las palpitaciones, eh, esto que decíamos del congelamiento puede ser como disociación, ¿sí? Es decir, Claro, desconectarse. me voy de ese Exacto. lugar, ¿sí? Y de ese hay un montón, o sea, de las reacciones corporales. Pero de Ujú. vuelta, es bueno hacer el ejercicio de ponernos un ejemplo como adultos de nuestras propias reacciones para saber que no las elegimos, digamos. Claro, claro, claro. Exacto. Y eso es muy clave para entender a veces las reacciones conductuales de los niños, Ujú. ¿sí? Y ahí es donde quería llegar. A veces pasa que con estos niños que sufrieron seguramente alguna adversidad en la infancia, los niños con familias por adopción, ¿sí? Antes de estar con esta familia que es segura y es tranquila y está bien, seguramente pasaron alguna adversidad, ¿sí? Adultos que los deberían haber cuidado, no los cuidaron. Entonces, ese sistema de defensa ante los peligros estuvo activado, ¿sí? Claro, en alerta constante. Estuvo en alerta, ¿sí? Y por más que ahora el peligro bajó y que nosotros sabemos que somos re seguros y nosotros nos demostramos súper seguros con ellos y no le hacemos nada para dañar su sentido de la seguridad, todavía falta reconstruir ese sentido de la seguridad. ¿Sí? Claro. Eh, no es que de la noche a la mañana va a hacer un clic ese sistema nervioso autónomo y va a decir, listo, ya Claro, estamos. porque son como patrones que se van, esto de los programas que vos decías, se van construyendo a lo largo de los años, también depende de cuántos años, me imagino, se haya sostenido ese sistema, hay que desandarlo y eso, bueno, me imagino que debe llevar un largo tiempo, ¿no? Exactamente. Y además, pensemos, este ejemplo también lo pongo mucho en consulta. Pensemos que tenemos muchos sistemas para vivir, ¿sí? El de la cooperación, que nos hace vivir en sociedad, en comunidad, que nos hace cumplir reglas, normas. Tenemos este sistema de defensa, que se activa cuando hay un peligro, es decir, se me prende la alarma, bueno, hay que hacer algo. Y tenemos el sistema de apego, ¿sí? Que es el responsable de apegarme a mi figura principal de cuidado. Sea esta buena, mala, negligente, Claro, la necesitamos apegarnos biología, a algo.
la biología evolutiva de los mamíferos prioriza el apego que la seguridad real, digamos, la seguridad externa. Claro, También les pongo el ejemplo hay un video muy ilustrativo de un monito que tiene a su cría colgada, literalmente, mientras un león se lo está comiendo. ¿Sí? Es decir, el bebé se apega a ese cuidador, priorizando ese cuidador claro, antes que su seguridad, ¿sí? claro, súper gráfico eso. Ujú. Claro, Porque porque ahí no hay elección, digamos, es eso, es primero el apego. primero eso está como guardado dentro de nuestra evolución y de nuestro sistema. Sabemos que como mamíferos, quizás otras especies de animales que no sean mamíferos sí pueden subsistir apenas nacen solos. Pero nosotros sabemos que como mamíferos no hay forma de que sobrevivamos sin ese cuidador principal. Entonces Claro. vamos a pegarnos fuerte, fuerte. Ahora, esos sistemas van por separado, el sistema de defensa y el del apego. Si mi cuidador es maltratante, es negligente y corro peligro yo con ese cuidador, hace cosas malas, me hace mal, esos dos sistemas se van a activar juntos, ¿sí? Y ese cableado quedó guardado, ¿sí? Claro, Entonces, esto es lo que decíamos de que estas respuestas automáticas no se desaparecen porque realmente haya una seguridad externa, claro, claro, sino que quedan guardadas entonces en mi próximo cuidador, en mi próximo adulto cuidador. El sistema de defensa se va a activar cuando se active el apego, claro. ¿sí? O sea, normalmente es uno o el otro. O sea, si yo estoy en apego, voy a estar segura y si tengo el sistema de defensa porque no estoy, digamos, en apego. Pero acá aparecen las dos juntas, las dos respuestas juntas. Piensen que el sistema de apego se activa frente a una inseguridad externa, pero que yo me puedo refugiar en ese adulto, ¿sí? Yo activo mi sistema de apego cuando estoy en peligro también, ¿sí? Claro, De busco hecho, mis figuras de seguridad. ajá, de hecho es mucho antes que poder yo tener mi sistema de defensa para defenderme yo solito, ¿sí? Entonces imagínense, o sea, yo me tengo que pegar a ese cuidador, pero a la vez ese cuidador me maltrata, entonces me alejo o me genera rechazo o genero yo respuestas defensivas, pero lo sigo buscando, ¿sí? Esa danza tan ambivalente y confusa para los niños Claro, es lo que luego se reitera en otros cuidadores, ¿sí? Porque claro, quedó cableado que cuando se active el sistema de apego, cuando haya alguien que me esté cuidando y que cumpla el rol de cuidador, se va a activar también mi sistema de defensa. claro. Y esto, bueno, es algo que nos pasa todos los días a las familias por adopción de no entender las reacciones de defensa cuando hay, por ejemplo, en un momento lindo, de cariño, de disfrute, de amor, y de repente viene la piña, el grito, el berrinche, lo que sea, digamos, y uno dice, ¿qué pasó? Claro, bueno, esto para mí fue clave entenderlo porque fue como, ah, eso pasó, o sea que se activó el apego y se activó el sistema de defensa, ¿no? Es súper, súper clave. Ujú. Obviamente esto es una generalización y puede que cuando se activen los sistemas de apego no se active el de defensa, puede que Claro, haya bajado o subido, pero sí, ahí vamos con otra palabra muy importante, disparadores, ¿sí? Son cosas del presente, digamos, de mi presente actual, pueden ser contextuales, digamos, físicas o de cosas, como relacionales, ¿sí? Hay cosas que hoy disparan mi alarma haciéndome recordar, pero a un nivel muy interno. Volvemos a decir que no tiene que ver con la corteza prefrontal, con el pensamiento, nada de eso, ¿sí? claro, es muy inconsciente. Ajá, le hace acordar a mi sistema nervioso un recuerdo de peligro, ¿sí? Ajá, Entonces, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo de vuelta, un olor, un sabor, la forma de una persona. Por ejemplo, un gesto, algo que, ujú, algo que tenemos muy a mano, no sé, el olor del hospital, por ejemplo. tal cual. O la forma en la que habla una persona, la forma en que se viste, que gesticula.
y son tan sutiles y tan chiquititos que ni el niño ni el adulto que está cuidando ahora van a poder descifrarlos tan fácil, ¿sí? claro, y quizá nunca. No, Sí, es un trabajo de hormiguita. Es decir, bueno, a ver, vamos a chequear qué pasó hoy en todo el día. Porque también pueden pasar mil cosas, digo, ese niño también puede estar claro. cansado, sobrecargado. Pero vamos, ¿qué hicimos distinto hoy? ¿A quién vimos que nunca vimos? ¿A qué lugar fuimos que nunca habíamos ido? ¿Probó una comida nueva? Yo cambié la forma de hablar, me corté el pelo. No es para Claro, hacer claro, 100 cosas que son milagros. imperceptibles para nosotros y que ellos lo captan de otra forma, ¿no? Bueno, esto también explica muchas conductas que a veces parecen de la nada y que no son de la nada. Sí, sí, sí. No es siempre para, ni para corregir ni para evitar, es para ser curiosos, ¿sí? La curiosidad es la herramienta fundamental en la crianza, ¿sí? Porque no voy a tener todas las respuestas y a veces no voy a responder de la mejor manera, pero si yo me dispongo a buscar, a investigar qué hay más allá de esa conducta, estoy más disponible, ¿sí? Claro. Para revisar el ambiente, revisarme a mí, revisar qué pasó hoy, ayer, esta semana. Y quizás yo eso después lo puedo ir trabajando, ¿sí? Por ejemplo, si di que ese lugar lo activa siempre, ¿sí? Se va para arriba, o sea, se pone muy nervioso, grita, llora. Bueno, ¿qué hay en ese lugar? Que capaz es parecido a que una vez en Sí, un lugar así alguien le pegó, tal ¿sí? cual. Y digo, bueno, le puedo anticipar, o puedo hacer algo con esto, o le cuento un cuento. De que a veces, no sé, hay lugares en los que pasan cosas, pero acá yo estoy, estás seguro, estás tranquilo. Y volvemos a la teoría polivar. No solamente nosotros hablamos y decimos las cosas, sino que las expresamos con todo nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces la sensación de seguridad o la transmisión de la seguridad tiene que ver también con tu expresión facial, ¿sí? Porque a veces yo le digo a los papás, bueno, contame qué le dijiste cuando pasó esto. No, le dije que se quede tranquilo, que estaba todo bien. Ajá, ¿y cómo se lo dijiste? ¿Estabas así enojado? ¿Estabas así encorvado? ¿Lo estabas mirando? ¿O estabas curioso? ¿Estabas realmente expectante a ver qué te decía? Y querías buscar la razón. Porque la imagen que le queda al otro sistema nervioso es miedo, porque hay alguien que me está mirando Claro. así, Claro, y ¿sí? también cómo nos estamos sintiendo los adultos, ¿no? Porque eso, así estos sistemas como que un poco se conectan entre sí y estos niños, en general todos los niños, pero más cuando tienen la alerta tan sensible, captan todos estos gestos, estas emociones, se dan cuenta cuando uno tiene miedo, cuando uno, y cuanto más tratas de disimular, más se dan cuenta a veces. Tal cual. A mí me gusta decir que ya sé que no es así, pero es un ejemplo práctico que los niños son como los perritos, te huelen todo, ¿sí? Todas las Claro, emociones. sí, 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 tal Y cual, se dan cuenta más de todo. aún los niños que sufrieron adversidad. Su sistema nervioso ha aprendido a estar mucho más alerta que otros niños que no vivieron tanta adversidad, ¿sí? Claro, Quizás otros niños que no vivieron tanta adversidad, sí, a las señales más grandes o ante cosas raras reaccionan, pero las sutilezas no, los cambios sutiles no, porque saben que hay una base segura, un apego seguro, a la que yo puedo volver si pasa algo de eso, claro, ¿sí? Y yo exacto. con eso puedo explorar. Esas son las dos patas del apego seguro. Alguien en quien apoyarme y quien me va a cuidar, y que yo puedo salir a explorar, ¿sí? Puedo salir a ver y descubrir. Y si pasa algo en esa exploración, yo puedo volver a ese apego seguro. Claro, Pero en estos niños, ese sistema de alarma está como, ¿sí? desregulado. Como desregulado, exactamente, está generalmente muy hiperactivado o muy hipoactivado. Muy hiperactivado, vemos reacciones, sobre reacciones, llanto, grito, como la sobrecarga. Y hipoactivado es que se disocian, se apagan. Parece que no me estuviera escuchando, como que no está acá. Claro, Algo, es real. algo lo activó y está para abajo, ¿sí? No, no te está escuchando, no está viendo nada, se fue a otro lado.
con su Claro, cabeza. claro. Eso también es súper importante saberlo, porque a veces cuando los niños reaccionan con hipoactivación y no generan tanto conflicto como un niño hiperactivado, no nos damos cuenta tanto, ¿no? Entonces, ay, no, es buenito, no hace, no, no llora, no dice, ¿no? Como, pero en realidad está en otro lado, digamos, está totalmente disociado, y eso también es importante detectarlo, ¿no? Sí, sí, y como te decía antes, todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con un trabajo, vamos a decirle, de hacer esa búsqueda, digamos, de realmente buscar, de realmente preguntarnos, de realmente ser observadores bien, bien minuciosos de nuestros hijos, ¿sí? Porque, como vos decís, un observador externo y que no presta tanta atención y va a decir, ah, está bien, ¿sí? Pero si yo le pregunto algo y no puede contestarme, no se puede concentrar, no me está mirando, ah, bueno, acá hay algo. ¿Qué pasó Claro. antes? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Sí? Como, insisto mucho en esto de la curiosidad, pero porque nosotros los adultos asumimos muchas cosas de los niños, ¿sí? Sí, Sin, tal cual. sin preguntarnos ni una, ¿sí? Como, bueno, le pasa esto porque esto es así, porque es así. Vino traumado, lo voy a decir así simple, vino traumado porque vino de una familia negligente o maltratadora. Claro. Bueno, sí, pero busquemos más, veamos más, construyamos juntos. ¿Qué cosas activas? Y porque también no solamente los adultos están perdidos con estas señales, los niños están perdidos con estas Claro, señales. no saben qué les pasa. Claro, claro, exacto. Exactamente, o sea, es como yo también como adulto le tengo que ayudar a traducir qué está pasando, ¿sí? No es que el niño va a venir y va a conectar, no, ese corte de pelo a mí me hiperactiva porque mi mamá tenía ese Claro, corte de pelo. claro, por más grande que sea, no, no se va a dar cuenta de eso. Es como que esto que vos decías, que es una reacción en el cuerpo que no sabés por qué te pasa, que a mí a veces me pasa también que es como, ay, me agarró como una angustia, una sensación fea que ni siquiera sé qué pasó, pero me disparó algo y que tal vez fue un olor, como vos decís, un olor, un sabor, algo que escuché, que digo, ay, viste, como que el cuerpo reacciona primero y no sabe ni qué pasó. Y en alguien que más o menos tuvo un apego seguro, digo más o menos porque nadie tuvo apego seguro, 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 pero que más o menos tuvo un apego seguro, una infancia tranquila y fue pasando su vida, sabe reconocer o, sí, reconocer es la palabra, esas señales también. Por más de que no sepan de dónde vino o qué pasó, es como que, bueno, yo puedo tener como una noción corporal o de sensaciones. Estos niños, sumado a este cableado que está medio trastocado, siempre priorizan la supervivencia frente a la exploración. Claro, claro. Entonces, tampoco tienen mucha noción corporal ni de sensaciones, menos de emociones. ¿Sí? Claro, es todo un aprendizaje que lleva mucho tiempo, como decíamos antes. Es no esperar que de un día para el otro esto se arregle, sino que es construir, de construir, construir, así como muy finito, ¿no? Sí, y piensen eso, como también soy mucho de las metáforas y los ejemplos porque siento que es mucho más fácil identificarse con esos Sí, ejemplos. está buenísimo. Piensen que de vuelta, estás en un escenario, o sea, por ejemplo, no sé, vamos a algo súper loco, en una selva, ¿sí? Bueno, no, y estás de noche, y no sé, hay ruidos raros o hay ruidos de animales salvajes. No te vas a poner a fijar el color de la hoja para aprender de qué forma va la hoja y cómo se alimenta el mosquito. No vas a explorar, vas a querer Claro, sobrevivir. tal cual. Entonces, ahí anclamos con otro tema, sí, que lo podemos tocar o lo podemos dejar, y es que si la exploración no estuvo dada o no estuvo la disposición para, porque yo tuve que sobrevivir, digamos, tuve que poner todo mi cuerpo, mi sistema nervioso entero a disposición de sobrevivir y no pude explorar. El aprendizaje estuvo en segundísimo, tercer, cuarto Claro, plano, claro. ¿sí? Sí, y Entonces, probablemente lo siga estando mucho tiempo, ¿no? Eso es lo más importante, como que la escuela, el jardín, lo que sea, queda relegado muchas veces, ¿no? y también fuera de los aprendizajes formales, ¿eh? Aprendizajes más simples que Claro, para nosotros son de todos claro, los días. Y yo tenía que sobrevivir, no me iba a poner a aprender tal o cual cosa, ¿sí?
Y de Sí, sí, vuelta, sí. esto es muy interno, por más que el niño tenga la voluntad y tenga las ganas y quizás haya momentos que sí, se haya regulado y haya aprendido, o haya estado seguro y haya explorado, pero en líneas generales, el aprendizaje y la exploración estuvieron súper delegadas, ¿sí? No fueron prioridad. Claro, el juego, ¿no? También como que quizás tienen juego de una edad cronológica muy anterior y está bueno, y también para discernir entre lo que es un diagnóstico de alguna discapacidad o de algún trastorno con lo que es la adversidad temprana, eso siempre lo charlamos, ¿no? Con las familias, es decir, hay que observar qué pasó y, digamos, cuánto tiempo necesita este niño, esta niña para avanzar de a poquito, ¿no? Esto que decías vos, la exploración, el juego, el aprendizaje, es como, bueno, cuando recién se sientan seguros van a poder empezar a avanzar en Ujú. ese aspecto, ¿no? Sí, sí. Y también, o sea, lo podemos llevar para otro lado. A veces esas experiencias de aprendizaje estuvieron ligadas a malos tratos. Claro. Entonces, si encima yo me vuelvo a exponer a un contexto o a un estímulo, a ese disparador, que se parece a uno de que me activaba o que mis padres me pegaban, porque yo no aprendía, porque yo no hacía, porque esto, porque el otro, menos que menos voy a querer aprender. ¿Sí? Ujú, Es claro, como pensarlo también desde todas esas aristas, ¿sí? Pero sin la limitación y sin pensar que eso los marcó y va a quedar siempre así. ¿Sí? ujú. Eso también es como Esto es una charla, importantísimo, sí, sí, y una charla que tengo mucho con las familias adoptantes. Los niños, ni las personas, ni cualquier ser humano es alguien estático, por más circunstancias adversas que tenga. Y menos si ahora tiene seguridad. Es claro, como vos decías, este progreso, esta capacidad de seguir aprendiendo, de contrarrestar, de cuidar, de poder, de muchos procesos nuevos, ¿sí? Entonces la foto que tenemos hoy de ese niño es eso, una foto, ¿sí? Que no claro, garantiza ni que esto va a ser así en un año, ni en dos, ni la semana que viene, ¿sí? tal cual. Es como también, que es muy difícil también porque en las familias adoptantes, cuando uno se expone a los malos tratos que sufrieron las infancias con esos informes o con esas causas judiciales de las que vienen estos niños, se activan también muchas cosas adentro nuestro, ¿sí? Eso te iba a decir, como charlar un poco esto de qué nos pasa a los adultos con toda esta, porque siempre nos enfocamos, y esto es algo que a mí me gusta compartir mucho, porque siempre nos enfocamos en lo que le pasa a los niños, a los adolescentes, pero qué nos pasa a nosotros, en nuestro sistema nervioso, con todo esto, ¿no? No solo con lo que sucede en el día a día con nuestros hijos, sino esto, como vos decís, leer un expediente, saber lo que vivieron, nuestra propia historia, que en general siempre toca puntos en común, ¿no? Como, bueno, qué importante que es regularnos nosotros. ¿Qué podés contarnos de eso, Juli, con tips o cosas o cómo observar esto en nosotros mismos, en los adultos? Ujú, Familias y también docentes, pienso, las personas que están con nuestros hijos, ¿no? En el día a día. ujú. Voy a poner un ejemplo que se pone mucho en las formaciones de trauma o formaciones para familias, y es el ejemplo del avión. Vamos en un avión y si caen las máscaras de oxígeno, lo primero que tengo que hacer como adulto si voy con un niño es ponerme yo la máscara. Después al niño. ¿Qué nos dice eso? Que nosotros tenemos que hacer un trabajo muy amplio en nosotros, en nuestra regulación, en nuestro autocuidado, en nuestra red, para poder cuidar, para poder estar bien para ese niño, para poder hacer de adultos seguros, ¿sí? Para poder generar un vínculo relacional fuerte, ¿sí? Confiado, que pueda descansar. Entonces, estas reacciones, por ejemplo, que decía de los expedientes, si uno no estuvo expuesto a situaciones de graves negligencia o de violencia, leer eso les puede generar unas sensaciones muy abrumadoras, ¿sí? O, por ejemplo, si más o menos en nuestra casa nos trataban más o menos bien cuando éramos chiquitos, y viene este niño y me pega como si no hubiera un mañana, ¡ay! ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Claro, sí, Es sí, sí, es algo como, muy nuevo, muy chocante, muy chocante.
O si no es nuevo, por ejemplo, y si realmente, como vos decías, me activa mi propia historia de hijo o hija, bueno, vamos a ver esto. Lo mismo que digo para los niños, para adentro con el adulto y entre los adultos. Curiosidad, ¿sí? No se trata siempre de reprochar o siempre querer corregir o siempre querer hacer algo, ¿sí? Se trata de, Claro, hay algo acá. Ajá, observar. vamos a verlo, vamos a preguntar. ¿Tengo una buena relación con los que fueron mis adultos cuidadores? Bueno, les pregunto, veo, reviso, ¿qué me pasaba a mí cuando yo me enojaba? Por ejemplo, eh, generalmente en las consultas les pregunto, bueno, ¿y quiénes los cuidaban? ¿Y qué hacían? ¿Y cómo los trataban? ¿Y ustedes cómo reaccionaban? ¿Sí? Porque nosotros, l- la principal herramienta que tenemos para criar después es nuestra experiencia de ser hijos. Tal ¿Sí? cual, tal cual. Entonces, buscar también y ahondar un poquito en nuestra historia sin sumergirnos, así como si es algo muy adverso o algo que no queremos ver, digamos. Bueno, de a poquitito, buscando ayuda profesional, pero sí es necesario, ¿sí? Porque nos va a dar claves de por qué hay cosas de estos niños que a nosotros nos activan, Claro, claro, claro. ¿sí? Sí, ¿Por qué? totalmente. Y te van a, yo siempre digo, para quienes aún no han llegado, te van a activar, o sea, te van a activar, algo te va a activar, sí, 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 porque es así, también a eso vienen, ¿no? Como más así ampliamente hablando, pero sí, o sea, es cosas que te van mostrando de tu propia vida y que, sí, de alguna forma hay que hacerse cargo porque si no, digamos, eso repercute en el vínculo, en el niño, en el día a día. Esto que estamos hablando del día a día, ¿no? Esto es muy del día a día. O sea, todo lo que siente uno en la cotidianeidad son cosas que no son del presente solamente, ¿no? Como que todo el tiempo estamos volviendo, por eso esto que contabas de los programas es tan importante, porque todo el tiempo estamos volviendo a esos programas viejos y si no fueron como rearmados, y bueno, van a quedar ahí esos programas viejos, ¿no? Exactamente. Y ya sumamos una cuotita más para los adultos. No solamente es esto de curiosear y investigar y revisarnos y realmente poner esto como un esfuerzo, como algo que hay que hacer, digamos, porque si yo quiero tapar o esconder, se va a hacer muy difícil, perdón, pero también buscar apoyo, buscar red, ¿sí? De hecho, esto es una buena herramienta, por ejemplo, de buscar red, buscar apoyo. ¿Qué necesitamos? No, en la historia de la humanidad es la primera vez, estos varios años que vivimos, que se crían más en soledad, ¿sí? La humanidad ha criado en comunidad, Ay, siempre, sí, qué necesario. ¿sí? Necesitamos apoyarnos en otros adultos, en los que confiemos, por supuesto, que sean seguros, que nosotros nos sintamos también seguros con ellos y confiados y que más o menos sepamos que ellos están dispuestos a también nuestras sugerencias, por ejemplo, pero descansar en adultos, ¿sí? Inclusive para las tareas de la casa o para cosas que no tienen que ver con los niños, ¿sí? Claro, claro, claro. Porque si yo estoy a Sí, si no, mil, uno tiene que hago hacer todo yo, todo. hago todo, estoy a mil, estoy enojado, estoy cansada, trabajé 78 horas y me queda muy poquito espacio mental y de la seguridad y de ese sistema nervioso para poder ser flexible, disponible, mentalizador, ¿sí? Entonces, Claro, bueno, claro. si no tengo esa red, por lo menos aunque sea un adulto más hay que buscar, ¿sí? Busquemos. Sí, Yo sé sí, que a esto es veces... importante, perdón, Ujú. sí, decime. No, yo sé que a veces da vergüenza o como uno se siente culpable porque debería cumplir o debería hacer todo porque es mi hijo, porque yo... Bueno, no, es más sano que no. Para vos, Claro. para el niño, para todos, para la comunidad. Tal cual. Algo que siempre decimos a las personas nuevas que van llegando al grupo de WhatsApp donde compartimos todas las familias y que todavía no están, digamos, no han adoptado y quieren saber y quieren conocer es esto. Háganse una red y sobre todo cuando son monoparentales, ¿no? Una sola mamá, un solo papá. Tipo, necesitas sí o sí tener alguien, una persona, dos personas que sostengan, porque si no, no, o sea, es imposible, realmente, Ujú. ¿no? Acá Sí, dice,
Ay, a ver si fui maltratado en mi niñez y adopto un niño, cuánto cuidado, amor daría. Nunca tuve miedo a adoptar, todo lo contrario. Claro, lo importante es, a veces uno quiere como sanar las experiencias que uno tuvo de niño, ¿no? Pero eso es, está bueno hacerse cargo, ¿no? Profundamente para después que no aparezcan todos esos fantasmas, por decirlo de alguna forma, en la crianza, ¿no? Sí, también pensando que, de vuelta, ese manual que tenemos para criar fue el que nos dieron de cómo nos criaron. Y a veces hay cosas que no estuvieron tan buenas, ¿sí? Por fuera del maltrato o negligencia extrema. Por Ujú. ejemplo, estos niños que sufrieron maltrato tan severo o negligencia tan severa, por más de que vos no lo retes o no le pegues como le pegaban esos adultos antes, el miedo en él se va a activar casi de la misma forma si vos reaccionás de una manera agresiva o Claro, fuerte, claro, claro, ¿sí? tal cual, tal cual. Entonces, es como que no tiene nada que ver con poner límites, ¿sí? Yo siempre hago esa distinción. Los límites hay que ponerlos. Los límites generan como un colchón, un abrigo para los niños, porque yo sé que hasta acá puedo, ¿sí? Pero a veces uno está de vuelta. Trabajaste 80 horas, no dormiste bien, comiste mal, no tenés quien te lo cuide y vos estás pasadísimo. Y tira algo, rompe algo, grita, hace un berrinche. Y a veces sobre reaccionas, ¿sí? Bueno, ese niño quizás lea esa sobre reacción o ese miedo y le rememore a la violencia de antes. Vos Claro, adulto, ¿cómo sabes? Vos adulto hoy sabés que sos seguro. El niño no lo sabe. O si lo sabe, porque vos se lo decís y en la conciencia, en la corteza prefrontal, lo repite y lo dice, no lo siente. claro, claro. Aparece esto automático que decías al principio, digamos, la reacción más primitiva. Ujú. Así hablamos Sí, de la sensación sentida. No es lo que yo te diga o lo que yo piense, es lo que me pase por las entrañas. Ese es claro, como el resumen más grande de la teoría polivagal, las entrañas, lo de adentro, digamos, lo visceral. claro, ¿Qué se mueve ahí? Y de vuelta, por ahí, ese niño, no sé, por ejemplo, viene una mamá y me dice, no, porque lo reté y parece que no me escucha y ya le dije no sé qué cosa. Ajá, ¿y cómo se lo dijiste? No, porque yo estaba enojada, pero yo se lo había repetido. Lo que pasa es que ese niño lo último que guardó fue tu cara de enojo, fue tu cuerpo enojado, fue tu tono de voz alto. Entonces no va a escuchar nada, porque está en modo claro. supervivencia. ¿Sí? Claro, en esto de inmovilizado o en lucha o digamos, en alguno de Ujú. estos sistemas que vos contabas al principio, ¿no? Sí, sí, no podés razonar en ese momento. Eso también es importantísimo para la vida cotidiana, saber que en ese momento de la crisis, del berrinche, de la locura, del grito o de la disociación, no pueden escuchar, no pueden. Es una charla que se da en otro momento de seguridad, ¿no? Eso es clave. Y eso también trasládenlo a la vida adulta. ¿Cuándo fue que más aprendiste vos en la vida? ¿Cuando alguien te gritó? ¿Cuando alguien estaba enojado? ¿Cuando alguien te estaba tratando mal? ¿O cuando estabas tranquilo? Cuando estabas en una clase, la profe te caía bien, la profe charlaba, había conexión. Los mayores aprendizajes los generaste vos en un estado tranquilo, ¿sí? Claro, 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 tal cual. Entonces, si yo quiero dar esos aprendizajes al niño, tengo que saber que en el momento vamos a aplacar, digamos, vamos a tratar de reparar ese momento de disrupción, ¿sí? Ya sea en la relación o en el contexto. Y después, cuando estemos todos tranquilos, yo como adulto esté con un sistema nervioso conectado, regulado, y pueda modular respuestas, y pueda dar explicaciones lindas, y pueda contar cuentos, listo, vamos a eso, ¿sí? Pero en el momento más álgido del berrinche, ni el adulto ni el niño están preparados para tener esa conversación, Claro, ¿sí? claro, claro. Sí, 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 exacto. Acá hay varios mensajitos. Ah, ya, yo no los Eh, veo, no veo nada. aquí, ¿no te aparece? No. Ah, Bueno, bueno, el bueno, Leo de Nico dice, soy monoparental, sin red de contención para los dos, es casi imposible, creo que quisieron invisible, pero cuando aparecen los conflictos, lo que le dispara es la sensación de indiferencia, no necesariamente es la violencia. Claro, ujú, es como esta desconexión, ¿no? Que ujú. hablábamos al principio, no siempre va a ser violencia o huida, que también puede ser escaparse, querer desaparecer, sino esto, ¿no? Como parece que no está escuchando, no está escuchando en realidad.
No, y también creo que, por lo que entendí por el mensaje, él dice que lo que lo activa al niño es la indiferencia adulta. Suele pasar mucho. Estos niños tienen una carencia afectiva enorme. No hay adultos que los cuidaron, no hay adultos que los abrazaron como a los bebés ni que les cantaban cancioncitas, ¿sí? Había adultos completamente desconectados, maltratantes, abusadores, negligentes. O el sistema de protección u otras familias. Entonces, ante la mínima señal de indiferencia, listo, me va a dejar. Yo soy tonto, yo soy malo, ¿sí? Esta vergüenza y esta culpa que viene muy, muy. Entonces, por ahí vos estabas ocupado poniendo el lavarropa y no lo miraste cuando él te contó algo. Claro, Listo, no me quieres, soy yo, no me... ¿Sí? Eso claro, también hay que estar muy atento, es tal verdad. cual, tal cual. Y aquí Esteban dice, hola, ¿cómo están? Yo fui maltratado de chico, me crié sin padre, solo con mi abuela. Hoy en día decidimos con mi mujer adoptar dos hermosas nenas y estamos fantásticamente bien. Bueno, qué bueno Ujú. Esteban. Ay, se me fue el cosito. Acá Miriam dice, Michelle Petit dice que nadie puede dar lo que no tiene. Gracias, chicas. Tal cual, exactamente. Primero la seguridad interna para poder brindarla, ¿no? Y alguien antes preguntó, que no quería dejar de decirlo porque es importante, cómo unirse al grupo de WhatsApp. Nos escriben por mensaje privado, me desconecté yo, por mensaje privado y nos piden un formulario y ahí se pueden sumar. Hay grupos donde están en espera activa, grupos donde ya estamos las familias, algunos en vinculación, en guarda, algunos con sentencia, así que nos escriben y los sumamos al grupito de WhatsApp. Eso quería decir porque esto, la red, ¿no? Para nosotros ha sido tan clave esta red de familias que están ahí todo el día, todos los días, sosteniéndonos entre todos, somos un montón y eso es re valioso, re valioso. Ujú. Sí, sí, y piénsenlo también para los niños. Y esto se lo digo a los adultos y a los niños. El trauma, una de las secuelas que deja es la sensación de soledad y de que yo soy el problema y de que a mí me dejaron mis papás porque yo hacía esto. Y con los adultos lo mismo, ¿sí? Si yo me puedo identificar con otras historias, si yo puedo entender que a otras familias les pasa lo mismo que a mí, sufren las mismas cosas que yo, no pueden manejar lo que yo tampoco puedo manejar, listo, me quedo más tranquila, ¿sí? Tal cual, No sí, soy yo el 100%. problema. Claro, claro, claro. Es un alivio enorme decir, ah, bueno, estamos pasando lo mismo, no te sale, o sea, hoy le grité, hoy me saqué como loca y qué sé yo, y bueno, no, nos pasa a todos y es como decís, cuando estás cansado, cuando tenés un mal día y que no sabes qué hacer, esto, no sé qué hacer, ¿no? A veces no quiero ir a la escuela o no quiero hacer esto, ¿no? Apoyarnos entre familias es súper, súper clave. Sí, y para los niños también. En los procesos terapéuticos con niños yo refuerzo mucho esto de la idea. Acá vienen otros niños que les pasa lo mismo que a vos. ¿Sí? O Claro, acá, o claro. empieza a contar ejemplos. No sé, acá viene una nena que cuando tiene que ir al colegio le duele la panza. Acá viene un nene que a veces a la noche no puede dormir solo y quiere dormir solo. Acá viene una nena que le grita mucho a sus papás y están preocupados, ¿sí? Entonces, si yo le puedo dar esos ejemplos, si yo puedo decirle, mira, a otros nenes les pasan estas cosas también, bueno, ajá. Y me empiezan a preguntar, ay, ese nene, ¿por qué? Claro, claro, Sí. claro. Esa Tal cual. sensación de pertenencia también, de sentirme parte de una sociedad que le pasan las mismas cosas, o en este caso de esta red, es como, uy, bueno, qué bueno, qué bueno. Y busco herramientas y puedo charlar o descargar simplemente. A veces no vamos a tener siempre las Sí, soluciones. tal cual, tal cual. Es En general como, es eso, es una catarsis, ¿no? ajá, bien. Y por ahí alguien me dijo algo que me resonó. O alguien me hizo una pregunta que yo no me había preguntado. Listo, bárbaro, vamos con eso, ¿sí? Pero como les digo siempre en las consultas, yo les puedo dar muchas herramientas, yo les puedo dar muchas estrategias, yo puedo saber el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, de la teoría polivagal, de la teoría del trauma, pero esa individualidad y que está ese niño 24/7 con ustedes, la tienen que buscar ustedes, ¿sí? Tienen Claro, que ser como artesanos también en esa individualidad y particularidad de ese niño. tal cual. Porque lo que mejor y más les puedo dar en el proceso terapéutico a estos niños es que esos adultos sepan cómo responder. Sean
bien tratantes, disponibles, reflexivos. Esa es mi mayor estrategia terapéutica, porque yo, aunque los procesos sean largos, quieran o no, soy pasajera en la vida de estos niños como terapeuta. Claro, Pero esos adultos van a ser los que van a estar toda la vida de ese niño, tal ¿sí? cual, tal cual. Y ese también es el trabajo, por ejemplo, de esta red, ¿sí? De saber, bueno, vos tenés esa potestad, vamos a decirlo, o esa, hay que construir esa seguridad en esos padres, ¿sí? Porque vos sos el que lo vas a acompañar siempre, toda la vida, ¿sí? Tal cual, tal cual. Qué importante esta información, Juli. Contanos algún otro dato, porque estamos ahí como cerrando un poco, se pasó volando la hora, Ujú, esta información que tenías ganas de compartirnos así para que anotemos y busquemos, porque eso, después no significa, como vos decías recién, que uno sabe sobre teoría polivagal o sobre trauma y va a poder aplicar, yo siempre digo, siento que ahora todo lo que había leído se desapareció, pero igual no está, o sea, no es que desapareció, está ahí y yo puedo en el momento de calma y de tranquilidad comprender las cosas de otra forma, ¿no? Es muy importante saber esto. Después, bueno, hacemos lo que podemos en el momento, pero saberlo es clave, esta información es muy importante. sí, tal cual. Yo siempre digo también que la mayor herramienta es el conocimiento y el entender por qué pasa esto. Porque si yo sé que cuando alguien pasa una infancia tan adversa, va a tener estas reacciones, va a tener este comportamiento, se va a activar ese sistema de defensa, bueno, ya descanso un poco y no digo es caprichoso, Claro, aunque a veces claro, puede claro. pasar, ¿sí? Sí, es que a veces están las dos cosas. Hay un capricho y bueno, eso me estoy haciendo un poco experta en eso, pero está el capricho y después aparece la Ujú, crisis o esta reacción desmedida, ¿no? ujú, Entonces, bueno, están las dos cosas, las cosas de cualquier niño, cualquier niña y ujú, después, bueno, esto de la hiperactivación o la hipoactivación son cosas ujú. más particulares de un niño que sufrió adversidad temprana, ¿no? Y esto de saber que yo soy el adulto, pase lo que pase, ese niño depende de mí. Exacto. Entonces, yo tengo que tener toda la disponibilidad y la fuerza para poder regularme y para poder contenerme y para poder tratar bien y para enseñar seguridad relacional, ¿sí? A estos niños les falta mucho tiempo de seguridad relacional de un adulto que sea organizado, tranquilo, siempre igual. Haga lo que haga yo, diga lo que Estabilidad, diga, claro. reaccione como reaccione. Coherencia también, ¿sí? Sus reacciones no van a variar en picos y va a ser distinta persona no, no, va a ser siempre el mismo, ¿sí? Em, con todo esto, ahí voy con la información. Fundación América por la Infancia. Ujú. Es una FAI, son las siglas, y en Instagram creo que está América por la Infancia. Es una Bien, fundación chilena. Esteban Gómez es el director, psicólogo infantil de muchos años, y esa academia se especializa en trauma. Tiene cursos gratuitos, ¿sí? Para qué bueno. familias, para educadores, de trauma, de familia, creo que tiene algo de acogimiento también, ¿sí? De familias de acogimiento. Bien, Y en la página de Instagram siempre suben posteos súper cortitos, al hueso, con alguna temática, recomiendan una película. Es una asociación muy activa para buenísimo. en temas de maltrato infantil. Una organización internacional, no se asusten, que tiene muchos recursos en español. Se llama, no le quiero traducir porque yo creo que la traduzco mal, pero las siglas son NCST, a ver, The National Child Stress Network. Sí, creo que ahí. Bueno, de última después se las mando, pero Dale. tiene muchos recursos de vuelta. Tiene videos, tiene información en PDF, tiene cursos estos básicos para cualquier persona, ¿sí? No solamente para formadores o para profesionales. Qué bueno. Información al Gratuitos, ¿sí? alcance. Qué bueno. Gratuitos, ¿sí? Porque imagínense que todas esas grandes organizaciones y grandes asociaciones tienen esa espalda, tienen sus cursos que son pagos y sus cursos gratuitos. Buenísimo, buenísimo. Em,
¿Qué más? Ah, bueno, profesionales recomendadísimos argentinas y de otros lados. En Argentina, Sandra Baita, ya lo dije, psicotraumatóloga, especialista en terapia MDR, sí, para otro vivo aparte de la terapia MDR. Paula Moreno, sí, otra psicóloga infanto-juvenil, también especialista en MDR. Paula Moreno y Sandra Baita, las dos tienen su página web, con Bien. recursos gratuitos, con descargables, con cuentos, con cosas, sí, ahí hay Eso te de iba a decir, todo. Paula Moreno es la que tiene varios cuentos, ¿no? De la temática. Ujú, Bien, sí. buenísimo, buenísimo. Em, ¿Quién más acá en Argentina? Bueno. Sí, te pienso que podemos, si querés mandarme, sobre todo porque está, bueno, que no sabíamos bien cómo era, y lo ponemos en una historia que quede guardada, y así tienen como ese acceso las familias cuando vayan viendo. Lo vamos a compartir obviamente en el grupo nuestro, pero en el Instagram para que quede, Ujú, eso, en una historia destacada para que quede todos los links guardados y puedan acceder, porque esto es información valiosísima. Así que ujú. te re agradecemos, Juli, esto porque es re valioso. Y esas mismas que les dije, esas organizaciones o esos sitios web y esas personas profesionales, generalmente en sus páginas dan una charla gratuita, un vivo, también, ¿sí? Claro, 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 hay mucho, hay mucho. Lucas Raspal, ¿sí? Bien, Rosarino, también psiquiatra, si no me equivoco, tiene un montón de libros sobre crianza, ¿sí? Em, bueno, y ya se me van a ocurrir y ya les voy a pasar es un mil montón más. igual, sí, buenísimo, buenísimo. Tenemos para entretenernos un rato. Em, y bueno, esto como mensaje final, esto, siempre saber o sea, que estamos enfrente de una criatura que pasó muchas cosas que no debería haber pasado, ¿sí? Ujú. Y nuestro trabajo es generar esa seguridad, ¿sí? Construirla, reconstruirla, ¿sí? Nuestro trabajo es estar y estar y estar. Por eso les decía que a veces no es tanto el corregir o buscar alternativas o solucionar. Es como, bueno, con todo eso que me traes, yo voy a seguir estando acá, ¿sí? Y eso es la demostración más grande de la seguridad relacional. Haga lo que haga, me comporte como me comporte, hay otro adulto que me va a querer y me va a amar incondicionalmente. Esa Tal cual. vivencia relacional que no tuvieron es la primordial, ¿sí? Para Claro, hacer y la crecer. vivencia, no la palabra, porque uno se lo puede decir 200 veces, pero comprobarlo a lo largo del tiempo es lo que va a hacer la vivencia, Ujú, como vos decís, ¿no? tal cual. Y con esto de la teoría polivagal, como lo que nos va a ayudar mucho, tanto a los adultos como a los niños, es trabajar con el cuerpo, ¿sí? Si mientras más, no sé, actividades corporales hago, no sé, yoga, algún deporte, o más trabajo con mi respiración, por ejemplo, más acceso voy a tener yo a esas respuestas, más las voy a identificar, más control Claro, corporal voy a tener, ¿sí? tal cual, tal cual. Y no hace falta que sea una actividad arreglada, ¿sí? Hace falta que nos movamos, que ante esa Exacto, inmovilización, movimiento. movimiento, ¿sí? Pongamos el Bien. cuerpo en movimiento y armemos esa estructura. Buenísimo, buenísimo, Juli. Súper, súper rico este vivo. Acá están pidiendo segunda parte, están agradeciendo a las personas. Si no puedes leer el chat, nos están diciendo que les encantó y que quieren segunda parte, así que bueno, ya coordinaremos. La verdad que, bueno, reitero, es muy valiosa toda esta información para la vida cotidiana, porque a veces parece que es una teoría, pero no, esto es para el día a día. Así que te agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo, tu Ujú. disponibilidad y todo esto que compartiste, que bueno, nos sirve un montón, así que gracias, muchas, muchas Bien, gracias. me voy entonces con el último mensaje que repito hasta el cansancio y para mí es súper importante. Las patas de la crianza tienen que ver con ser seguros, estar regulados, ser tranquilos, pero también que cuando nos mandamos cuando hacemos alguna que no está tan bien, reparemos, ¿sí? Es también una experiencia relacional súper importante. Claro, Si claro, yo claro. hago algo que está mal y actúo o sobre reacciono ante una reacción del niño, pedir perdón, pero con esta sensación sentida, ¿eh? Porque Claro, perdón por claro, perdón no. Como tal cual. mi cuerpo, mi disposición dicen, te pido perdón y puedo reparar, puedo volver a empezar, Exacto. ¿sí?
Es un gran Entonces, aprendizaje. anímense, porque de vuelta, asumimos que los niños como que no entienden el perdón, no les importa. No, no, no. Reparen, reparen todo lo que puedan. Pidan disculpas y pónganse a disposición de reparar esa cosa que se rompió por un ratito. ¿Sí? Les Perfecto. agradezco también por su trabajo de difusión, por todo esto y por acercar, digamos, todas estas herramientas y estos espacios para las familias en procesos que son muy complejos y en el Realmente. que hay que poner el cuerpo, ¿sí? Tal cual, Hablando en del todo cuerpo. sentido. Bueno, gracias, mil gracias, Juli, de nuevo. Gracias a quienes estuvieron escuchando y comentando. Y bueno, va a quedar grabado acá y en YouTube, así que después lo compartimos. Gracias, Juli. Un abrazo grande. A Estés muy bien. ustedes, gracias a Nos todos, vemos. besos. Gracias.